Esto está dentro del programa y tiene una vinculación muy importante porque nosotros hemos arrancado viendo un poco al revés las cosas, vamos de atrás para adelante, ¿cierto? Estamos avanzando de atrás para adelante, lo cual es lógico. Hemos empezado a ver las cargas trifásicas y los circuitos que tienen que ver con esas cargas. Y ahora vamos avanzando y vamos viendo que para que la corriente eléctrica pueda ir a esa carga necesitamos un conductor, necesitamos un cable. La energía eléctrica no tiene otra forma de conducirse si no es a través de un conductor. Entonces, dependiendo del conductor es como van apareciendo ciertos problemas, ¿sí? Dependiendo del conductor, digamos, aparecen problemas de caídas de tensión, que son los problemas más normales, problemas de pérdida de potencia, problemas de calentamiento, problemas de resistencia mecánica y, por último, la parte económica. Entonces vamos punto por punto. La idea es transmitir la energía de la forma más económica posible. Económica y técnicamente la más adecuada. Para ello voy a dar un ejemplo, que es lo más fácil. Supongamos que yo quiero encender desde este lugar una lámpara que va a estar en la DET. ¿Sí? Desde acá quiero encender una lámpara que va a estar ubicada en aquel lugar. Si yo lo hago con un cable, supónganse que la lámpara sea sean 3 lámparas de 125 vatios de vapor de mercurio, HQI, bueno, 3 lámparas serían 250 a 375 vatios. Con los equipos a lo mejor se nos va a 450 vatios, supongamos. Y yo pretenda que esas 3 lámparas enciendan desde aquí con un cable de una sección de 1 milímetro cuadrado. Yo tiro, son monofásicas, así que tiro 2 cables de 1 milímetro cuadrado de sección cada uno. La distancia que hay de aquí a la DETI, supongamos sean 70 metros, más o menos. Entonces, por esa distancia que tiene que recorrer la electricidad y por esa sección de cable, yo voy a tener una caída de tensión. Voy a tener una caída de tensión. Es decir, que yo voy a salir de acá con 220 voltios, que a lo mejor no sean 220, habría que medir, capaz que tenga 210. Y debido a esa longitud y a esa sección de conductor que yo estoy usando, allá llegue con una tensión de 190 voltios. 190 voltios. ¿Qué significa eso? Y significa que la lámpara no va a prender. Porque esas lámparas necesitan 220, o sea, la tensión nominal o más, para poder arrancar. Si no, no arrancan. No arrancan por el principio de funcionamiento, porque es la ionización de un gas que tienen en el interior. Y precisamente el equipo, el balasto que tienen, es para provocar una elevación de la tensión, una sobretensión capaz de producir el arranque o el cebado del gas. Sin esa tensión no puede arrancar, no puede empezar a funcionar. ¿Tá? Entonces tenemos ahí un problema, que es que no va a poder funcionar la lámpara. Por lo tanto, para solucionar ese problema, tenemos que llegar con la tensión adecuada. El problema es la sección del cable. El cable que estamos poniendo es un cable de una sección pequeña y una sección chica genera esta situación. La resistencia del cable, que es el primer fenómeno que encontramos, es ρ por L sobre S, o bien L sobre C por S. O sea que una sección pequeña implica una resistencia elevada
Y una resistencia elevada implica un delta U elevado también. ¿Está bien? Al ser la resistencia mayor, el delta U es más grande. ¿Ah? O sea que esos 30 voltios aproximadamente que yo estaba teniendo de caída de tensión, ahora, digamos, aumentaron por la resistencia que les elevó al tener una sección de cable chica. Entonces la solución sería aumentar la sección. Al aumentar la sección, ¿sí?, la resistencia cae, y al caer la resistencia cae la caída de tensión. O sea que en vez de tener 30 voltios de caída de tensión, supónganse yo elevo suficientemente la sección del cable, y ahora no, lo llevo a 6 milímetros cuadrados o a 4 milímetros cuadrados, y llego allí con una caída de tensión de 5 voltios. Con esa caída de tensión, y teniendo 210 o 215 voltios acá, la lámpara sí arranca, sí enciende. Entonces solucioné el problema. Pero lo solucioné desde el punto de vista de la caída de tensión. Solucioné ese problema. Primera solución. Segundo, el otro problema que tenía es que con esa sección tan pequeña, si yo quería llevar el cable en forma aérea, no iba a tener la suficiente resistencia mecánica a la tracción, porque para poder colocarlo lo tengo que traccionar. Si va a ir aéreo, lo tengo que soportar por lo menos con algunos postes para que, y tirar para que no se produzca un vano. Estos son los postes. El cable lo tengo que soportar de tal forma de que no se produzca un vano acá que genere inconvenientes en la pasada. ¿Está bien? Entonces el cable lo tengo que tirar de acá. Tengo que aplicarle un tiro, una fuerza, para que este vano, esta luz que yo estoy generando acá, esta distancia, que es una distancia mínima, no dificulte el tránsito por acá. ¿Está bien? Esta flecha la quiero reducir al mínimo. Para eso tengo que traccionar el cable. Ese esfuerzo de tracción para esa sección no es suficiente. Acuérdense que según la estabilidad, el esfuerzo, digamos, la flexión es la fuerza sobre la sección. Entonces, si la sección es chica, voy a necesitar, para un determinado valor de fuerza, voy a necesitar mayor sigma. Y ese sigma depende del cable, del material. ¿Está claro? Entonces, si yo estoy usando una sección pequeña, lo voy a romper. El sigma va a ser menor que el sigma admisible. Debería ser. Y en cambio acá puede ser que el sigma sea mayor que el sigma admisible del cable y el cable se rompe. ¿Está claro? Entonces, resistencia mecánica no voy a tener. Por eso, al aumentar la sección, mejoré la resistencia mecánica a la tracción. ¿Está claro? Segunda solución, al aumentar la sección, también indirectamente mejoré ese problema. ¿Está claro? Tercer problema que puedo tener. Y el tercer problema es lo que sería lo económico. ¿Por qué? Y porque al tener una sección pequeña, ¿está bien? Los soportes me iban a encarecer un poco la instalación. Al aumentar la sección, bueno, quizás los postes sean los mismos, pero no voy a tener el problema de la resistencia mecánica. Sin embargo, puede suceder que al tener un cable de mayor sección, la instalación va a ser más cara. Porque el cable, a medida que aumenta la sección, se vuelve más caro. Entonces, voy a tener que combinar la solución técnica con la solución económica. O sea, la solución técnica tiene que ser la solución también más económica. ¿Está claro? Tengo que conjugar ambos conceptos. La economía con la parte técnica. ¿Se entiende?
Porque yo, por mejorar estas condiciones, la sección la puedo aumentar todo lo que yo quiera. Y siempre voy a estar mejor. Siempre voy a tener menor resistencia, siempre voy a tener menor caída de tensión, siempre voy a estar mejor. Desde el punto de vista mecánico, mientras más sección, mejor. Más va a poder aguantar el esfuerzo de tiro, el cable, más resistente va a ser. Pero la instalación va a ser cada vez más cara. Económicamente más cara. ¿Está claro? Entonces, uy, ¿qué pasó acá? Acá, estos serían los problemas que yo voy teniendo. El calentamiento, que no lo he nombrado, el calentamiento, se refiere a lo que el cable, por el material que yo estoy usando, es capaz de resistir, de llevar de corriente. Eso se llama densidad de corriente y es la cantidad de amperios por milímetro cuadrado, por sección. Se llama amper por milímetro cuadrado. ¿Eso de qué depende? Eso depende de la calidad del material que yo estoy usando, del cobre, de la pureza del material. Entonces, por ejemplo, hay un valor de referencia, pero tómenlo con pinzas. Se puede decir que un cable de cobre admite 6 amperios por milímetro cuadrado, más o menos. 6 amperios por milímetro cuadrado. Eso va a depender, le digo que lo tomen con pinzas, porque va a depender del lugar donde va a ir el cable. ¿Sí? Porque, por ejemplo, un cable que va en aire o que va enterrado en la tierra, no es lo mismo que un cable que, por ejemplo, tiene que ir por bandeja, portacable. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la canalización que se haga para el cable, va a depender ese valor de amperios por milímetro cuadrado. ¿Por qué motivos? Porque el cable, cuando lleva corriente, produce calor, I cuadrado por R. Entonces, ese calor hay que disipar. ¿Está bien? ¿Para qué? Y porque si yo no disipo ese calor, el cable se puede fundir. ¿Está bien? Entonces, ahí también interviene la sección. ¿Está bien? Porque si yo pongo un cable lo suficientemente grande, su sección, digamos, su resistencia es pequeña, y entonces la cantidad de calor I cuadrado por R es menor. ¿Está bien? En cambio, si yo pongo un cable de poca sección, la resistencia es elevada y el I cuadrado por R también es grande. Por lo tanto, genero mayor cantidad de calor. Y esa mayor cantidad de calor es la que hay que disipar. Si el cable va en canalizaciones, como puede ser esta de cañería, de acero, puede disipar menos, porque digamos, la cantidad de aire que es la que le sirve por compresión para poder cederle el calor al aire es menor. Distinto es si el cable va enterrado. Si va enterrado, el terreno es más húmedo, entonces puedo disipar mayor cantidad de calor al medio. Si el cable está en aire, ¿sí?, por bandeja portacable, la disipación también es mejor, porque el aire se renueva, entonces puedo disipar mejor. Va a depender entonces del tipo de canalización que yo haga. Y además de eso, tenemos otro problema, que normalmente no va un solo cable, sino van varios. Entonces, en el caso de que el cable esté puesto en bandeja portacable, existe un factor que se llama factor de agrupamiento. Dependiendo de la cantidad de cables que yo mande, es también si va a poder disipar más o menos cantidad de calor. ¿Está claro? En la cañería Entonces, creo que era el 30%. ¿cómo? De la sección de la cañería creo que era El el 30%. 35%. Como el pibe es electricista, sabe que la sección ocupada por los conductores debe ser el 35% de la sección transversal del cable. ¿Está bien? El 65% restante es aire. No va a ser que tenga también un problema con la sección. No.
después que pudimos terminar con el tema del equilibrio. No, vos preguntás tranquilo, no hay problema. Yo sé que vos sos técnico electricista. Sí. Claro, y esas dudas te quedaron afuera, te las marcaron. Son secuelas que quedan. Son secuelas que quedan. Bueno, vos preguntás, no hay problema. Yo doy instalaciones eléctricas, así que acá y en la UT, así que no hay drama. Esa es la sección reglamentaria de los conductores que ocupan las cañerías. Eso es lo que se pide, digamos. El otro 65% del espacio es aire, precisamente para facilitar la disipación del calor que se genera en los conductores. Si no está ese espacio de aire, no es suficiente la disipación y los cables pueden llegar a fundirse. Esa es la idea. Si ustedes, por ejemplo, tocaran los cables ahora, que están por dentro de la cañería, verían que están calientes. Es más, en algún momento ustedes han metido manos a esto y en una caja, por ejemplo, se han puesto a arreglar algo y han notado que los cables están húmedos, mojados. O sea, ¿alguna vez les ha pasado eso? No, que se han puesto a reparar, cambiar una llave, no sé, cambiar un toma, y se han puesto a arreglar allí y han notado que en la cañería hay humedad, o que en los cables salen húmedos. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, ¿por qué es eso? Porque el aire que circunda los cables, al calentarse, se vaporiza. Pero una vez que se corta la energía, se condensa. Y la condensación es el agua esa que ustedes han notado en la cañería. No es que en la cañería haya entrado agua, no se vayan a asustar. Es el aire que se ha condensado. ¿Está bien? Producto de ese I cuadrado por R. Eso es porque seguramente no han respetado esto. Nadie lo respeta. Vos se ve que están en todas esas. No, pero con la cañería, por ejemplo, la que tiene los 5 agujeros para los 5 cañerías, que dicen supuestamente no hay que ocupar todo. Le ponen el de 8 y ocupan todo. No. El de los, supuestamente entran 2 o 3 conductores y les plan 4 o 5 conductores con todos los reactores. No, pero eso vos, ¿dónde has visto todo eso? Sí, instalaciones en el colegio estaban así. Pero mirá, si vos alguna vez haces una instalación. La puesta a tierra de las plazas, que supuestamente no sé cuántos, tenían como un quilombo, o sea, tocaba eso y te morías. Vos todo malo. No, bueno, a ver. Viste que tiene una carga fuerte, si yo ya me di cuenta, viene cargado. Bueno. No, miren, primero si alguna vez ustedes hacen una obrita de esta y quieren poner más de 5 caños en una boca de centro, la boca de centro es octogonal. No son 8, son más de 8 posibilidades de entrar. Por atrás tiene 4, por los lados tiene 1 en cada una. O sea, hay más de 8. Son 8 caras, pero puede entrar por atrás también. El problema es que si querés hacer entrar 10, por ejemplo, pierde rigidez mecánica. Eso se empieza, porque la rigidez mecánica son muchos agujeros, entonces si vos le entrás por todos lados, se puede doblar. Punto número 1. Si es con cañería de acero, intentar meter más de 5, pero meterlo sí, pero para moverlo eso, se te mueve todo en conjunto, es rígido, muy rígido, o sea, no lo podés manejar para acomodarlo, para ponerlo bien a ras de techo. Más de 5 es un problema. Esta chica es nueva. ¿Vos sos nueva? Sí, en la clase. ¿Te perdiste varias clases? La chica nueva. Entonces, no lo tomé a más. Estoy acostumbrado a ver a ellas dos, a esas chicas de allá atrás. Bueno, ya. Hablan, toman mate, comen bizcochuelos, no convidan a nadie. Se traen, la última vez que trajeron, alfajores. Esa la tengo porque se las comieron todas. No dejaron uno. Y todavía me dijeron, aproveche porque nunca más. Y cumplieron.
¿Qué han traído ahora?